Lo que hemos observado los últimos 2 años es un incremento en el número de distribuidoras, principalmente la ampliación de las redes de las marcas que se han incorporado al mercado mexicano en este periodo y con ello, pues, naturalmente, un incremento del número de puestos laborales dentro de la distribución de vehículos. En contrapartida, esto es mayor a los ajustes que han llevado a cierres de algunas distribuidoras que son las menos. Entonces, el balance durante los últimos 2 años y lo que va del 2018 es favorable tanto en el número de distribuidoras que ha crecido como en el número de empleos del sector. Dentro de lo que es el estándar de operación de las empresas distribuidoras, no hemos visto que haya una disminución de la plantilla laboral en lo individual, como no lo hemos visto tampoco en el entorno global del país. No hemos enfrentado despidos laborales, sigue siendo una variable que mes con mes ha mostrado comportamiento positivo, hablando de el promedio nacional. Ya cuando entras a lo que ocurre a niveles regionales, pues hay un comportamiento diferenciado. Por eso la explicación de la crisis económica que vemos en Tabasco, en Campeche, en Veracruz, en Tamaulipas, pero no en el promedio nacional y tampoco en lo que corresponde a la distribución de vehículos. Estimamos que colaborando directamente dentro de las distribuidoras de vehículos en todo el país estamos arriba de 130,000 trabajadores. Buenas tardes, Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Me gustaría saber, cuando habla de una disminución de ventas una disminución para el año entrante, ¿esa disminución del 2% es en ventas o en número de unidades? Número de unidades. ¿Y qué condiciones serían las que ayudarían a propiciar ese? Bueno, el que hubiera un entorno de menor incertidumbre, que se mantuvieran condiciones favorables para el crecimiento del empleo, para la atracción de inversiones, que tuviéramos niveles de inflación que se ubicaran dentro del rango objetivo del Banco de México, alrededor del 3%, que tuviéramos una disminución de las tasas de interés y que por supuesto existiera una persistencia en el control gubernamental de la importación de vehículos usados y que no se autorice la legalización de los vehículos de contrabando, los vehículos chocolate. Más que la consulta popular, que en sí puede tener cuestionamientos de carácter político, de carácter ético, lo que preocupan son las decisiones en las que se traduce la interpretación de esas consultas. Más que el instrumento en sí, es la consecuencia y la decisión que se toma como autoridad constituida en función de temas relevantes que inciden en el entorno económico nacional, como fue el caso del aeropuerto. Hola, muy buenas tardes. Doctor, mi primera pregunta es algo que veo las cifras respecto a la exportación en noviembre y no me cuadran con las que da el INEGI. A mí me da una reducción, ya quitando a Toyota, que no reportó sus exportaciones, una reducción de 1.4%, quitando a Toyota de ambos años. Y aquí me aparece en noviembre, según cifras, menos 0.2%. Yo sé que esta pregunta es más para Dani, les digo,
Pero sí, ¿me pueden explicar por qué esa diferencia en los datos respecto a lo que trae INEGI? Sí, esa es una pregunta muy importante. Eh, Tenía la esperanza que nadie me la preguntara. Luego te platico la respuesta. Nada. No, como sabes, estamos en un proceso de aprendizaje con INEGI. Y así lo debo de ver, un proceso de aprendizaje. Vamos a hacer un taller en enero, justamente porque todavía hay quienes de parte de las marcas no entienden muy bien cómo funciona el sistema. Eso dice INEGI. Toyota dice, pues yo hago todo lo que el ABC del manual para poder subir la información. Y efectivamente, cachaste bien que la producción sí la pudo subir, pero la exportación no. Desafortunadísimo, porque no es el caso de Mazda. El mes pasado, que Mazda dijo, no estuve listo, y eso sí es un problema grave. Aquí sí estuve, pero no lo pude subir. Tan así que subí producción. Entonces hicimos un híbrido, que les ruego que eso no sea tema de una nota, porque no es la nota. O sea, ustedes saben la confianza que yo les tengo a ustedes. La cifra completa que tú estás viendo es la correcta. Esta. La de INEGI no trae lo de Toyota. Sí lo traigo. En el total. No le autoricé yo a Toyota ponerlo en las tablas, porque entonces sería agraviar a INEGI. INEGI no lo tiene. Entonces le dijimos a INEGI, déjanos ponerlo por lo menos en los totales para que la prensa no vuelva a tener producción correcta y ahora exportación incorrecta. ¿Me explico? Entonces, hice algo por ustedes. El dato total de producción es correcto, ese es igual al de INEGI. El dato de exportación, yo tengo a Toyota en la cifra total, INEGI no lo tiene en la total, ni en las tablas, y yo no lo tengo en las tablas por respeto a INEGI, porque INEGI es el que debería darnos esta cifra. Esto es una anomalía que no debería de ocurrir ya hacia adelante. Ahora sí que téngannos paciencia y yo solicito la indulgencia de ustedes para que esto no sea una nota. Simplemente estamos aprendiendo al procesamiento de la información con INEGI. No hay dolo, me queda claro, digamos, no hay dolo por parte de la empresa, por supuesto no lo hay por parte de INEGI. Hay un tema que nos lleva a que en enero habrá un taller aquí con INEGI, con las marcas, porque de alguna manera alguien no está haciendo las cosas como se debería. Yo no sé si es un tema del sistema, por supuesto que INEGI niega que sea un tema del sistema. Creo que por las explicaciones que nos da Toyota, tampoco podría ser un tema de Toyota, no me queda claro. Y lo que pasa es que sí pudo subir la cifra de producción. Y es la misma persona que enseguida de subir producción, pues subió exportación. Y al subir exportación, le daba 0,0. Y le daba 0,0 y le daba 0,0. Y tenemos un horario de vencimiento. Y sí, se ve ahí que se la pasa como unos minutos, subiéndolos, intentando, hasta que le dan la 501 y se cierra el sistema. Entonces, digo, toda esta explicación la doy con mucho gusto. En realidad, si no me lo preguntaban, pues no lo iba a decir, y en privado igual y lo digo. Lo digo porque los conozco a ustedes y sé que las notas pues no se van a estas cosas. O sea, esta es una nota que no me gustaría ventanear como tal. Es más, el hecho de haber puesto la cifra total de exportación, permitiéndole a Toyota que nos diera la información para ponerla en el total, lo hago con mucho gusto, ¿verdad? La cifra correcta, entonces, Axel, es la que tú estás viendo aquí, y sí, es en exportación, y no te va a aparecer en las tablas Toyota porque es el acuerdo con INEGI. Y ya, bueno, ya serían dos preguntas.
porque esta era la que más me saltaba. Pero sí te quedó claro, ¿verdad? Sí, ya me quedó claro que esta ya incluye Toyota. Sí, Esta cifra en vez de esperarnos, esta ya- en vez de hacer lo que hicimos ahorita con la de arriba y esperarnos hasta diciembre para corregir Toyota, hombre, les dije, a ver, aquí no hubo un caso como el de Mazda que dijo, pues no tengo la información y ahora sí que es lo que es. Aquí se ve que hay intentos porque queda una huella y un registro de Toyota, ¿no? Entonces, gracias por su comprensión. Sí, y bueno, ya serían dos preguntas. La primera, justamente viendo los datos de exportación por región, todavía me sigue inquietando la reducción en Canadá, porque también pasó lo mismo en octubre. No sé si ya tengan algo que está sucediendo en ese mercado, por qué están bajando las exportaciones hacia Canadá. Y tercero, también preguntarle respecto a 2019, si ya tienen alguna expectativa de armado puntual, digo, ya entró el nuevo gobierno en funciones, ya han tenido reuniones, no sé si ya tienen nuevos lineamientos macroeconómicos que puedan determinar una producción para 2019 estimada. Bueno, empiezo por la primera. Les decía yo cuando di el dato de Canadá, que Canadá, su cifra de ventas viene cayendo, de acuerdo al reporte de Rosiers Automotive, 9.4% en el mes de noviembre y para el acumulado 2.3%. Esta caída en el mercado de Canadá le afecta a todo el mundo que estamos exportando a Canadá. Si logro tener más detalle en los próximos días, con mucho gusto, Pam me toma nota y con mucho gusto te hacemos llegar más detalle de la información. En relación a los pronósticos, bueno, tú ya me conoces, yo no doy pronósticos tan temprano como en diciembre del año anterior. Sé que les encantaría, pero no tengo ahorita base. Vean ustedes la disparidad entre producción y exportación. Normalmente mi cifra de producción la mueve la exportación, pero hoy tengo un mix, una mezcla muy heterodoxa. Por un lado tengo un mercado interno cayendo 6.7% y por el otro lado tengo una exportación subiendo 6.3%. Nada más que la una representa 70 y tantos por ciento del total de mi producción, perdónenme, 83% del total de mi producción. La otra pues representa el resto. Entonces, el mix entre producción que va al mercado interno y que está cayendo y producción que va a la exportación y que está creciendo de una manera muy importante y ojalá que lo destaquen porque es independientemente de una caída en noviembre de 0.2, que ya estoy viendo el encabezado de se frenan las exportaciones de una manera dramática, ¿verdad? Cuando pues caen 0.2%, es más, en autos son menos de 1000 o por ahí. O sea, de 289.982, así rápido, pues son como, ahí está, 600, casi 600 autos. O sea, no es nada. En un número que llega casi a 300.000, pues 600 autos. Realmente la exportación de este mes simplemente se aplanó, pero lo interesante está en que en el acumulado en enero-noviembre, que realmente es el dato relevante, estoy creciendo al 6.3%. Estas combinaciones me están trayendo una producción pues que está aplanada en 0.04. Tenemos que sentarnos a evaluar, tenemos que hablar con las marcas para ver cómo están viendo el próximo año. Yo espero, y así lo digo, que el dato de producción lo tengamos por ahí el primer trimestre del próximo año. El dato de ventas que AMDA ya puso en la mesa. Nosotros tenemos un grupo de pronóstico que AMDA participa y que traerá el número para el mercado interno a esa reunión. Pero en esa reunión también tenemos al Banco de México y tenemos a las empresas. Entonces estaremos revisando ese dato
que amablemente AMDA nos ha puesto en la mesa como un pronóstico de ventas del próximo año, y pues lo revisaremos a la luz de otros ejercicios que las propias marcas y que Banco de México también hace para poder pues platicarlo con AMDA y ver si en la próxima reunión tenemos una cifra consensuada. Entonces hoy por hoy en la parte de mercado interno yo me reservo, me quedo con la cifra de Guillermo porque es la que él trae. La próxima semana, ¿cuándo es la reunión? Pero viernes de la próxima semana. Muy bien, entonces estaré en mejor posición de darte un dato. Buenas tardes. Villavicencio de Excelsior. Doctor, preguntarle, pues ya por fin la semana pasada los presidentes firmaron el TEMEC, sin embargo hay una amenaza del presidente Donald Trump, que a lo mejor pasó muy desapercibida porque estábamos concentrados en la toma de protesta, de cancelar el vigente Telecán con el objetivo de presionar a su Congreso de que apruebe el TEMEC. El problema es que dejaría un periodo vacío entre uno y otro. Entonces, preguntarle a la industria automotriz mexicana qué lectura tiene de esa amenaza. Gracias. Pues mira, los conocedores no la descartan. No tengo más información como para que a mí pueda corroborar una cosa así. Está muy lejos de nosotros, de nuestro ámbito, pero los conocedores en Estados Unidos dicen que es una amenaza real para forzar, vamos, para bien, pues, para forzar a que el nuevo acuerdo se apruebe. No veo ese lapso que dices tú. Recuerda que de conformidad con el propio tratado, el 2205 del tratado, el TLC queda vigente por unos meses, una vez que el gobierno pone su denuncia. Entonces, tiempo suficiente para que, así lo calculará el que lanzó de la administración de Trump esa idea que luego Trump reproduce en su tweet. Pero como muchos tweets que vimos pasar, pues tampoco no quiero ser el que les da pie a ustedes para que puedan escribir, pues una vez que a mí lo corrobora. Yo no lo puedo corroborar porque no tengo base, simplemente que en mis pláticas con gente que le conoce dice, bueno, no lo podríamos descartar para presionar, como tú bien lo dijiste, a su propio Congreso, pero no es algo que ni la Secretaría de Economía en la administración anterior, ni la Secretaría de Economía en esta administración nos haya compartido como algo ya real. Simplemente hay que estar atentos, Alessandra. Buenos días, Frida Andrade de Reforma. Preguntar de la perspectiva que tienen para cierre de año. Mencionaban 1.429.000 unidades ya para 2018. No sé si tuvieran en la mano el dato de qué porcentaje mayor o representaría respecto al 2017 o menor. Si esto... 6% menos respecto del 1.530.000 del 2017. Ok, 1.530.000. Entonces preguntar justamente si va a la baja, ya en un balance general de todo el año, desde enero, cuáles han sido las circunstancias, qué se han encontrado durante todo el año para llegar a esta perspectiva o a esta cifra ya para el cierre de todo el año. El balance sigue siendo lo que ya relaté para explicar el resultado enero-noviembre. Recuerdan ustedes que tuvimos un comportamiento muy favorable durante el periodo 2015-2016, que crecimos 19% en 2015, 18.6% en 2016, impulsado por un comportamiento muy favorable del empleo, con las tasas de interés históricamente más bajas en el mercado de crédito automotriz, las tasas de inflación más bajas también, y estos factores positivos desde el lado de la demanda se vieron complementados por un periodo de una competencia extrema en el mercado interno con la llegada de nuevas marcas que produjo pues una lucha por ganar la preferencia de los consumidores,
lo cual nos permitió un periodo muy prolongado de precios decreciendo en términos reales y además una competencia también creciente en el mercado financiero para colocar un mayor número de créditos al alcance de los consumidores. Estas condiciones empezaron a cambiar su tendencia en el 2017, inflación creciente, tasas de interés a la alza, estos últimos meses desaceleración en el crecimiento del empleo y esto en un contexto en el que en 2017 enfrentamos la llegada de Trump al poder, incremento del tipo de cambio, a partir de agosto del año pasado ya insertos en la renegociación del Telecán, con altos periodos de incertidumbre, que finalmente, como bien lo apuntan, concluye la etapa de negociación en septiembre, la firma por parte de los responsables del Ejecutivo de los tres países apenas el 30 de noviembre, la incertidumbre derivada del proceso electoral mexicano, las decisiones que todavía sin hacerse cargo del Ejecutivo anunció el presidente López Obrador. Este es un entorno cambiante de lo que habíamos observado en el periodo 2014 a 2016 y bueno, pues tiene sus repercusiones en la disminución de poder adquisitivo para adquisición de vehículos por un lado y en menor medida la incertidumbre de quienes aún teniendo la capacidad para adquirir o renovar su vehículo, pues prefieren tomar su tiempo, su distancia para analizar cómo se va a comportar la economía y la política en los próximos meses. Creo que ese es el balance de lo que hemos venido observando este año y también con una panorámica de mayor amplitud en el tiempo, pues de dónde venimos, ¿no? ¿Qué tal? Pilar Juárez del periódico Milenio. Doctor, quería preguntarle cuál es la explicación para la caída de 1.3% en la producción y si nos puede dar su perspectiva en cuanto a el comportamiento de las exportaciones para 2019, si nos pudiera decir algo. Y tengo otra pregunta. En una reunión con los de la Cámara del Aluminio nos comentó que ya se había cerrado la investigación 232 en tema de automóviles. No sé si tenga una perspectiva de para cuándo se podría resolver ese tema o tener una respuesta. Digo, es complicado, pero quisiera saber su opinión. Y la otra es, también en esa reunión nos comentaban que se iba a revisar el tratado comercial entre Argentina y con Brasil. En el sector automotriz, ¿cuál sería como su postura para estas negociaciones? O sea, como 5 preguntas en una. Yo creo que nosotros cerramos, Pame. No te creas, Pilar. A ver, te debo por qué cae 1.3% la producción. Porque acuérdate que estas cifras cierran anoche. O sea, y no tengo yo todavía, digo, a ver, cierran anoche y nos las comparten a ustedes y a nosotros esta mañana. O sea, acuérdense que yo no tengo acceso previo. Por ley federal de competencia, ustedes accesan a ellas al mismo tiempo que yo. La diferencia es que yo acceso a ellas para hacer un boletín. Entonces, no le puedo exigir a Daniel que además de que tiene minutos para hacer el boletín, que además me haga el análisis. Digo, no es excusa, es simplemente dame un poco más de chance y yo me comprometo a que te diremos exactamente por qué cae el 1.3. Seguramente si ves las cifras por marca, te puedes dar una buena idea, pero déjanos hacerlo nosotros, con mucho gusto. Sigue pesando el tema de fondo, digo, apenas lo inició. Sigue pesando, seguramente, pero no quiero hablar en el aire. Bueno, el tema de exportación sí lo expliqué.
El crecimiento de 9.3% en Estados Unidos es espectacular. En un mercado que está cayendo, que logramos ahora hacer el 15% de todo lo que se vende en ese mercado en Estados Unidos, en las agencias. Nunca habíamos estado ahí. Entonces, no lo sé. No lo sé. Como le dije a Axel, yo necesito el primer trimestre para poder realmente darles un pronóstico. Si lo tengo antes, se los doy antes. Mira, no sé qué te dijo la industria del aluminio, pero cuando se acabe la investigación, sí, en autos, estoy hablando de autos y autopartes. Cuando se acabe la investigación, lo que hacen es pasarle el documento al presidente Trump. Entonces, hace unas semanas, aproximadamente como 3 semanas, el Departamento de Comercio indicó que pasaron una recomendación al presidente Trump. El presidente Trump tiene 90 días para tomar una decisión, de acuerdo a la propia sección 232. Entonces, no tenemos más información. Entiendo que Trump la podría disparar en cualquier momento, si así lo decidiera, y yo no sé si hay algún elemento adicional, si lo que le pasó al Departamento de Comercio ya cumple con el requisito que le indica la sección 232, o si fue una recomendación preliminar. No tenemos acceso a esos documentos. ¿Ok? Y el tema Brasil y Argentina, pues lo traes a la mesa muy a tiempo, porque de acuerdo al AC 55, México y Brasil, y de la misma manera México y Argentina, regresan al libre comercio. Así está establecido en el AC 55. Ha habido algunos rumores de que algunos de los dos países podrían no estar cumpliendo con lo que está establecido en el AC 55. El libre comercio ya está establecido, no hay que hacer nada. Dice, a partir del 19 de marzo de 2019, las partes regresarán al libre comercio. En este caso las partes son México-Brasil y en el propio AC 55, pero en la sección bilateral México-Argentina dice lo mismo, es el mismo párrafo. Entonces, deben de el gobierno del presidente López Obrador, pues debe de tomar rápidamente este tema. Nosotros ya se los hemos puesto en la mesa a la doctora Graciela Márquez, a la subsecretaria Luz María de la Mora, para hacerles ver que deadline, esta fecha fatal en la que regresamos al libre comercio, para nosotros es muy importante. Hola, Ivette Rodríguez de Automotive News. Yo igual tengo 3 preguntas. La primera es, con esta cifra que estamos viendo de producción que está flat, al final sí será posible que se llegue a las 5 millones de unidades proyectadas para 2020. Y luego también tenía una duda respecto a la producción y a la exportación. ¿Por qué si la producción está, digamos, estancada, las exportaciones están creciendo 6%? ¿Es porque había mucho inventario y entonces ahora las marcas están mandando eso? Y por último, también saber si han dado seguimiento al tema del impuesto al acero que se puso igual por 232. No sé, era como una demanda de México y Canadá también que se quitara, no sé si ya habrá alguna fecha. Y con Memo, solo verificar la proyección a la baja, este ajuste que hicieron es de 1.45 a 1.42 millones de unidades, o cómo era. Bueno, si me lo puedes repetir, gracias. Nada más la última no la caché, pero ahorita te la vuelvo a preguntar, ¿sí? Sí, voy anotando y... Bueno, no tengo elementos ahorita para cambiar mi pronóstico. Seguramente en el pronóstico que hagamos del próximo año podría indicarte si hay algún ajuste.
¿Por qué crece? Bueno, un poco eso es lo que yo decía. Tenemos un crecimiento de 6.3 en exportaciones y tenemos una caída del 6.7 en el mercado nacional. Pero si viéramos la caída de los autos nacionales, es todavía más dramática. Los autos importados están tomando más lugar en este año. Entonces, tenemos una caída que es mayor al 6.7 de lo que son los autos nacionales que se destinan al mercado nacional. Tenemos un crecimiento de las exportaciones y seguramente algún efecto podría ser de algún inventario. Puede ser. Ahora sí, ¿cuál era la última pregunta? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿No? ¿No se ha resuelto? Pues hay que preguntárselo a la Secretaría de Economía. Si me preguntas a mí, la pregunta correcta debería ser, ¿AMIA está por una solución a este tema? Por supuesto que sí. Nosotros no estamos de acuerdo con esos aranceles que Estados Unidos ha impuesto. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco estamos de acuerdo en que se tomen medidas por parte de México que pudieran afectar a la industria automotriz, y ahí estamos muy cerca de las instancias correspondientes del gobierno federal de la nueva administración, pero sí estamos atentos porque queremos una solución a la brevedad. El cierre de 2017 fue de 1.530.000 unidades. Nuestra perspectiva de ventas para 2018 previó un escenario bajo de 1.452.000 unidades, escenario que los resultados no han venido validando y por lo tanto hicimos un ajuste, que es el ajuste que les estamos exponiendo, para el mes de diciembre, que para diciembre estamos estimando 149.505 unidades, y esto nos llevaría a un total, ya con los resultados conocidos hasta noviembre, de 1.429.000 unidades, números cerrados. Esto, insisto, son los resultados de nuestro modelo econométrico, el ajuste para diciembre. Estamos observando ya en lo que corresponde a los primeros días del mes de diciembre un comportamiento débil en los pisos de venta. Es probable que no logremos llegar a este escenario previsto para diciembre y con ello haya un ajuste mayor a lo que estoy participándoles. Hola, acá Adriana Urrea, de Notimex. Tengo dos preguntas. La primera, relacionada con las tasas de interés. Se prevé que siga la tendencia al alza en 2019. Yo quiero saber si ya calcularon qué peso específico tiene este incremento en el costo del financiamiento para que la gente no compre precisamente o que limite la compra de vehículos. Eso por un lado. Y segundo, la próxima semana se presenta el reporte de robos por parte de la AMIS y viene con cifras récord, sobre todo por el cambio de administración. Yo quiero preguntarles si esto también, o si han ustedes detectado que esto sea un factor que también esté inhibiendo las ventas de vehículos, y por el otro lado saber si tienen pues alguna medida específica que puedan estar trabajando con la industria para poder reducir esta cantidad de robos. Gracias. Gracias. Como lo hemos venido comentando, hay bueno, más que comentando, documentando. Ustedes recuerden el estudio que realizó por pedido de la Secretaría de Economía la consultora internacional A.T. Kearney en 2011 y 2014, si no me equivoco, con datos 2010-2013, y claramente quedó acreditado que los dos factores que mayor incidencia tienen en el comportamiento de la demanda de vehículos ligeros son
el acceso al financiamiento y el impacto negativo de la importación de vehículos usados. En este sentido, y a partir de la tendencia alcista de las tasas de interés vigentes desde diciembre del 2015, hemos observado que en lo que corresponde a el crédito automotriz, este producto ha sido donde menor incremento se ha llevado a cabo por parte de los participantes en el mercado. Llegamos a tener una tasa de interés para adquisición de vehículos promedio ponderada del 12%, y con los últimos datos estamos en un nivel muy cercano al 14%. Si esto lo referimos en términos de los incrementos absolutos en pesos que tiene que pagar un consumidor en la adquisición de un vehículo, pues no es un inhibidor por sí mismo, es relativamente poco el incremento de la mensualidad. Donde nosotros observamos que hay un mayor impacto negativo de la subida de las tasas de interés es en el resto de los productos financieros. La mayor parte de los consumidores, un consumidor promedio que adquiere un vehículo, requiere de un financiamiento para poderlo realizar. Estamos viendo que el 68% de las ventas se hacen a crédito. Y también es una realidad que el consumidor promedio no únicamente mantiene un endeudamiento de adquisición de vehículo, tiene comprometido un crédito hipotecario, tiene comprometidos créditos a través de tarjetas bancarias, tarjeta de crédito, tarjetas de crédito departamentales. Es decir, hay un conjunto de productos financieros que requieren el pago de intereses, y es en estos otros productos, como son principalmente las tarjetas de crédito, donde ha habido un incremento mucho más significativo de las tasas de interés. Las tarjetas de crédito que mayor penetración tienen en el mercado, pues son tarjetas que están en este momento con tasas de interés superiores al 45%. Entonces, esto demanda una mayor cantidad de recursos cada mes para poder cubrir el servicio de estos compromisos adquiridos por los consumidores. Si a eso incrementamos la subida de los precios de los diferentes productos, que ese es el impacto que tiene la inflación, y que también se traduce en que hay un mayor destino del salario para cumplir con los requerimientos de cada uno de estos consumidores, de estas familias, pues sumado mayor gasto quincenal, mensual en el supermercado para pagar lo que necesitamos, más un mayor gasto en el pago de intereses de las tarjetas crediticias, pues lo que ocurre es que existe una disminución de liquidez, de capacidad de pago, y ya no alcanzan a calificar los mínimos necesarios para poder adquirir un crédito automotriz. Entonces, esto es lo que nosotros estamos observando, por lo que te refieres al impacto, pues hay una correlación muy directa, va a la par. Los datos que estamos presentando de la disminución de la colocación de crédito automotriz al mes de octubre nos indica una caída del 7%, y la caída de ventas al mismo periodo fue del 6.9%. Hay una correlación directa. Por ende, este es uno de los factores que ya está presente en la previsión que estamos haciendo hacia 2019 de tener un retroceso respecto del cierre del 2018. Y por lo que hace a el robo de vehículos, hemos
dicho en ocasiones anteriores que sin tener de nuestra parte una medición estadística justo de la correlación que tiene el incremento de robo de vehículos respecto de la demanda de vehículos nuevos, es evidente que existe, sin que tengamos los datos estadísticos hasta el momento para poderlo colocar en un factor, en un dato duro. Esto es, por cada 1000 vehículos robados, ¿cuánto disminuye la venta de vehículos nuevos? No tengo ese dato. Lo que sí hemos puesto dentro de la agenda sectorial que ustedes tienen en el documento Diálogos con la Industria Automotriz y que se encuentra presente en los escritorios ya de todos los congresistas y de los principales funcionarios del nuevo gobierno federal, dentro de las prioridades se encuentra el combate a el crimen, el problema serio que tenemos de inseguridad que afecta a toda la economía nacional, en el cual la industria automotriz no es ajena. Hemos dado cuenta de las afectaciones que tenemos por vandalismo en ferrocarriles, incremento de robos en carreteras, afectaciones en el traslado de vehículos de las plantas hacia las agencias, y esto adicional a lo que representa las afectaciones criminales en contra de la actividad de cada uno de los mexicanos y por ende de su capacidad de generar suficiente riqueza para adquirir bienes, dentro de los que se incluyen los vehículos. Esto es un tema prioritario para el país y por supuesto también para la industria automotriz, y así lo tenemos plasmado y así lo hacemos saber a nuestros interlocutores en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, amén de los propios congresistas. Esto es algo que está dentro del ámbito de responsabilidad de todos los actores públicos y por supuesto también del sector privado. Hasta aquí dejaría yo mi comentario. Creo que ya terminamos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Para la agencia Reuters, tengo dos preguntas. Si nos pueden comentar, vemos una caída en la exportación hacia el rubro de otros países, que si bien es una participación menor, pues ya en el acumulado, la baja en la exportación pues es más o menos un poco más de la mitad de lo que creció en la exportación en Estados Unidos. Me gustaría si pueden hacer un comentario al respecto. Y precisar, nosotros tomamos evidentemente la información de INEGI el día de hoy y bueno, como ya nos comentó, hay una discrepancia en la parte de la exportación. ¿Esto qué sucede? ¿INEGI tendrá que hacer una corrección? ¿Se verá la diferencia en la próxima cifra? ¿O qué? Porque nosotros estamos preguntándonos si tal vez deberíamos hacer una corrección pertinente con la que acaban de dar ustedes. Gracias. Bueno, claramente INEGI, como lo dije, hará una corrección el siguiente mes, como lo hizo ahora para Mazda. Entonces, nosotros en la cifra total te lo estamos adelantando, pero la cifra específica, pues tendremos que esperar a que INEGI la publique. Okay. ¿La otra pregunta era? Sobre tiene una explicación muy sencilla. En ese dato antes estaba Audi. Tú te acordarás que Audi nos daba un dato general sin especificarnos a dónde. Como ahora ya nos dice a dónde, entonces tiene una caída, entre comillas, simplemente que ahí estaba metido Audi y ahora está metido pues en los diferentes países a donde exporta. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Guzmán de Alianza Automotriz, buenas tardes. Una pregunta para el doctor Solís. Sabemos que el próximo 30 de diciembre entra en vigor el Tratado Transpacífico. ¿Cuál es la postura que tiene la MIE con respecto a este tratado? Bueno, como sabes, participamos en ese acuerdo. Nosotros
en ese instrumento tenemos intereses de exportación a algunos países en particular, como puede ser el caso de Australia, como puede ser un par de países que tienen por lo menos un volumen suficiente, y participamos en esa negociación con una regla de origen muy distinta a la del Telecán, una regla de origen mucho más sencilla, y por supuesto el tema de la acumulación para nosotros era muy importante, por eso nosotros quedamos pendientes de que Estados Unidos regrese a ese acuerdo para efectos de lograr la acumulación también con él. Pero sí estamos en absoluto conocimiento y ahí lo que tenemos son intereses ofensivos, intereses de exportación. ¿Hay una perspectiva positiva con respecto a esto? Bueno, vamos a ver, no es lo mismo un acuerdo con Estados Unidos que sin Estados Unidos. O sea, nosotros lo hacemos buscando que Estados Unidos se suba eventualmente. ¿Y si no se sube? Bueno, es un acuerdo que tiene un interés menor para todos los miembros, ¿verdad? Porque principalmente los que estamos de este lado en América, pues acumulamos con Estados Unidos. ¿Dame alguien más? Muchas gracias. Octavio León, de Publimetro. Recientemente se pronunciaron respecto a la tenencia en Guanajuato. Con el nuevo gobierno, ¿hay algún acercamiento para platicar acerca de tenencia o el repube, que en su momento ha sido también ampliamente discutido? En cuanto al pronunciamiento sobre la licencia, que bueno, ya se descarta que se tomen en cuenta exámenes para emitirla, si tienen algún pronunciamiento al respecto. Y finalmente, sobre las amenazas del cierre a la frontera, mencionaban que podía haber también un cierre a la frontera comercial, si tenían algún pronunciamiento al respecto. Bueno, con respecto a el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, como seguramente casi todos recuerdan, a lo mejor los más jóvenes ya no tanto, en 2011 teníamos todavía vigente el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos como un impuesto federal. Y fue en 2007 cuando se abrogó y se estableció justo el último año, el 2011, de su vigencia. Y en 2007 lo que se estableció, vigente a partir del 2008, fue que dentro del impuesto especial sobre productos y servicios, el famoso IEPS de combustibles, una parte del IEPS cargado a los combustibles se destinara a cada una de las entidades federativas. En ese momento, la estimación a la que se llegó en el Congreso para asignar el porcentaje de participación tuvo el propósito de sustituir los ingresos derivados de la tenencia, que si bien era un impuesto federal, era 100% participable a las entidades federativas. ¿Qué fue lo que ocurrió entre 2008 y 2011? Que las entidades federativas, los gobiernos estatales, los gobernadores, se acostumbraron a tener un ingreso por partida doble. Seguían recibiendo los recursos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y ya estaban recibiendo el IEPS. ¿Y esto qué generó? Pues que cuando llegamos al 2012, en el cual ya no existió el impuesto federal, la mayor parte de los estados decidieron instituir el impuesto, pero con carácter estatal. Y eso nos llevó al peor de los mundos, porque en lugar de tener un impuesto, ahora tenemos 32 variantes. Algunas entidades establecieron
el impuesto, pero aplicando un subsidio a partir del valor de los vehículos, y existieron diferencias en la base del subsidio. Jalisco, por ejemplo, es el único estado que no estableció el impuesto, no existe el impuesto en Jalisco, y a lo largo de ese tiempo, del 2012 para acá, ha habido estados que tomaron la decisión de dar un subsidio al 100% sobre el pago del impuesto, con la condición de que se hiciera el pago de derechos vehiculares en los primeros meses del año, algunos en marzo, otros en abril, y que además no existieran adeudos de ejercicios anteriores. Este desorden lo que nos ha llevado es que tengamos, sobre todo en puntos de confluencia geográfica, una discrepancia, una divergencia que incide en una práctica negativa, como es el que haya consumidores que deciden emplacar un vehículo en un estado que no cobra la tenencia, distinto del lugar de residencia, como es lo que vemos aquí en la Ciudad de México, en la que hay una predominancia, sobre todo en los vehículos de mayor valor, en la circulación de vehículos con placas de otras entidades, Morelos, Puebla, etcétera. En algunos casos, y también genera una afectación, no es solo el emplacamiento, sino que es incluso la compra del propio vehículo en mercados correspondientes a estados con mayores facilidades fiscales. En lugar de privilegiar la eficiencia en el gasto, pues lo que estamos viendo en el caso concreto de Guanajuato es la iniciativa por parte del nuevo gobernador, Diego Sinue, para establecer de nueva cuenta la tenencia vehicular, le están llamando de otra forma, pero al final es tenencia vehicular, a partir de los vehículos con un valor de 500,000 pesos. La postura que hemos externado de forma conjunta la AMIA y la AMDA es en contra de esta iniciativa, precisamente por los factores negativos que ya referí. Genera un estímulo negativo a la renovación vehicular, a la activación económica, un freno al mercado automotriz y con ello a la industria automotriz, en un estado que ha sido el principal beneficiario del crecimiento de la inversión en la industria automotriz, como es el caso de Guanajuato. O sea, nos parece un contrasentido. Pero por otro lado tiene efectos negativos en lo que ya referí. Nos coloca en una posición anticompetitiva para las empresas establecidas en Guanajuato, con el riesgo de pérdida de ventas que se van a ir a los estados vecinos, pero sobre todo que tiene un efecto negativo para los propios intereses de la tesorería de Guanajuato, porque lo que va a ocurrir, y no es que estemos viendo la bola de cristal, lo estamos observando en los mercados en los que se encuentran estas divergencias, este arbitraje, es que no van a incrementar la captación de recursos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la mayor parte de los consumidores que adquieran vehículos de 500,000 pesos en adelante van a acudir a emplacar a los estados vecinos. La oficina fiscal del estado de Jalisco más cercana a León, Guanajuato, está a menos de 20 minutos. Y el mínimo establecido a partir de 500,000 pesos es el 3% del valor de la factura, pero puede llegar arriba del 6%. Entonces estamos hablando de que este incentivo perverso va a generar una menor captación para la hacienda pública de Guanajuato, una distorsión del padrón vehicular, teniendo unidades propiedad de residentes de Guanajuato registradas en otros estados, y con ello, pues distorsiones en la seguridad pública, como ya hemos visto en la ciudad que ocurren, que no corresponde el domicilio del emplacamiento
en casos famosos que hemos observado de vehículos involucrados en accidentes o actos criminales. Por eso nuestra llamada a que no se proceda en el Congreso con la aceptación a esta iniciativa del gobernador. Hemos estado trabajando con los diferentes grupos parlamentarios de Guanajuato. El próximo lunes estaré acompañando a nuestra asociación en Guanajuato en un encuentro con los diputados locales del grupo parlamentario del PAN, que es el partido del gobernador y además el grupo mayoritario en el Congreso de Guanajuato, pues para hacer un mayor análisis, con mayor profundidad, con datos duros de lo que ya les he referido. Rápidamente, y para dejar el micrófono a Eduardo, y también, como ya son las dos pasadas, ya tienen bastante ganas de ir por los alimentos del mediodía. Impuesto especial para vehículos de lujo es como le llaman, pero es una tenencia disfrazada. Respecto al Repube, nosotros tenemos también dentro de nuestra agenda sectorial como uno de los temas prioritarios el poder contar con un registro público vehicular eficiente, oportuno, que dé información veraz del parque vehicular en México. Hasta la fecha, después de que fue publicada la ley del Repube el 1 de septiembre del 2004 y que tenemos obligación de presentar información al registro público vehicular desde el 4 de marzo del 2008, es el momento en que el registro público vehicular no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado y sin embargo genera una carga administrativa y un riesgo de cometer infracciones con altos costos para los sujetos obligados que no hemos visto retribuido en un beneficio para el país. Por eso nuestra demanda a el gobierno federal, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para entrarle a fondo a una construcción de un registro público vehicular que sí sirva. La última pregunta era respecto a la cadena grande, Trump hizo declaraciones de un cierre de frontera, probablemente un cierre de frontera comercial, que preocuparía quizá la industria automotriz. No tengo ningún reporte de ninguna empresa que me haya manifestado a esta asociación una preocupación de esa naturaleza. Dicen aquí que uno más. ¿Alguien que no tiene hambre? Es Ariana Cruz, de Grupo en Concreto, y quisiera saber cómo es el impacto que tiene en la industria automotriz la baja producción que han registrado las armadoras Nissan y Volkswagen, y por otro lado, cuáles son las afectaciones del TEMEC a la industria. Bueno, la primera, los que me conocen saben que las preguntas específicas de las empresas, pues hay que ir con las empresas. O sea, nosotros no somos voceros de ninguna empresa, entonces yo les ruego que usted esa pregunta se la haga a ellos. Y en relación al TEMEC, lo hemos dicho, yo creo que ha sido ampliamente publicado por ustedes. El TEMEC es un acuerdo que hace más estricta la regla de origen y por lo tanto, pues es un reto muy importante que tendrán que tomar las empresas. Hay empresas que podrán cumplirlo antes que otras, pero hay empresas que el reto va a ser grande. Y para ello, pues por una parte son tomar los periodos de transición y por la otra, pues buscar cómo dentro de las propias reglas del acuerdo ser lo menos posible dañados por esta situación. Bueno, pues primero que nada agradecer a mi amigo el ingeniero Guillermo Rosales por su presencia aquí, deseándole desde aquí a él y a su equipo de trabajo unas muy felices fiestas, que sean momentos de reflexión importantes en lo personal y con sus familias, que les deseo lo mejor.
Segundo, darles un anuncio a nuestros amigos periodistas que el día 14 de diciembre a las 8:30 de la mañana vamos a hacer nuestro desayuno para festejar pues un año más de trabajo juntos. 8:30 de la mañana, 14 de diciembre, aquí mismo en Ensenada 90, estaremos ofreciéndoles un desayuno con mucho gusto para ustedes y en reconocimiento pues a ese trabajo que hacemos juntos, ustedes y nosotros. Por lo demás, pues que tengan muy buen día y mejor todavía, felices fiestas decembrinas y muy buen año 2019. Nos veremos por allá donde AMDA nos indique en los primeros días de enero. Muchas gracias, Eduardo, y muchas felicidades a todos.